Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias también a las televisoras públicas que se suman a este programa. Le queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos este programa haciendo un enlace hasta Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Isabel Saco nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos confirmados de coronavirus en el mundo han llegado al día de hoy a 1.317.000, de los cuales más del 80% corresponden a Europa y América. Las víctimas mortales del COVID-19 son más de 74.000, según el recuento que desde Ginebra ofrece a diario la Organización Mundial de la Salud. En Europa, la pandemia da señales de empezar a ceder, pero a pocos, así que los enfermos críticos siguen llegando a los hospitales y las muertes siguen aumentando, aunque a un ritmo menor que en las últimas 3 semanas. La excepción a esta mejora un día más es España, donde en las últimas 24 horas hubo un repunte, con 757 nuevas muertes y un total de 146.000 infectados. En Estados Unidos la pandemia se sigue expandiendo rápidamente, por lo que las autoridades reconocen ahora 396.000 casos, mientras que los fallecidos son cerca de 13.000. Aunque con una particularidad preocupante, y es el alto porcentaje de afroamericanos entre las víctimas. Resulta que en varios estados las autoridades han indicado que hasta el 70% de muertos son afroamericanos, una comunidad que, recordemos, como la latina, tiene en general menos acceso a los servicios básicos y es más vulnerable. Con los más de 3.200 fallecidos registrados en Nueva York, este estado ha superado el número de víctimas fatales que dejaron los atentados del 11 de septiembre de 2011. Mientras la OMS advierte de esta aceleración de la pandemia en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha optado por amenazar a esta organización de congelar los fondos que le destina porque considera que está sesgada a favor de China, el gran rival económico y comercial de su país en la escena mundial. Trump acusa a la OMS de no haber alertado a tiempo sobre el coronavirus, olvidando que fue él mismo quien le restó importancia, afirmando que se trataba de una especie de gripe y que Estados Unidos no era un país hecho para cerrarse al mundo por un virus. Un experto que lideró las misiones que la OMS despachó primero a China y más recientemente a España, replicó y dijo que el gobierno chino colaboró desde que el virus apareció en Wuhan, y que la apertura que mostró permitió que los científicos de Occidente pudieran acceder a la información necesaria para empezar a entender un virus totalmente desconocido. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud también está preocupada por el aumento de casos en África, donde los casos han aumentado hasta 10.000 y hay 500 muertos. Allí la situación es muy alarmante, porque los sistemas de salud son extremadamente débiles y un brote grave de coronavirus podría tener efectos inimaginables. Al principio, el virus tardó en llegar a África, pero los contagios han aumentado exponencialmente en las últimas semanas a través de personas enfermas que llegaron desde Asia, Europa y Estados Unidos. El primer caso se registró el 14 de febrero en Egipto y desde entonces 52 países han reportado casos en este continente. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Con la pandemia de COVID-19 y con periodos prolongados de la enfermedad altamente infecciosa, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que posiblemente se dejó de invertir en el sistema de salud global. Se refiere particularmente a algunos países. Es muy probable. De hecho, en México, por ejemplo, los hospitales públicos habitualmente están llenos. Belén, no
de COVID habitualmente están llenos de pacientes con diversas patologías, complicaciones de la diabetes, de la hipertensión arterial, complicaciones cardiovasculares, que son las enfermedades de los adultos que están aquejando a todo el mundo y a países como México, en donde no es la excepción, pero también enfermedades infecciosas y demás. Una pandemia como esta pone a temblar a cualquier sistema de salud, pero no se diga a aquellos sistemas en donde hay rezago en infraestructura hospitalaria, por ejemplo, como sí es el caso de nuestro país. Lo que se ha venido haciendo de estrategias de reconversión de hospitales para la atención de COVID son estrategias muy pertinentes, pero estas estrategias de igual manera tenemos que verlas con la visión de que si de antemano la mayor parte de hospitales están saturados, está ocurriendo lo que se ha predicho en relación al crecimiento exponencial que ocurre cuando la curva empieza a ser logarítmica. Es decir, cada 4 o 5 días se puede duplicar el número de casos. Con esa misma tendencia, ¿qué puede ocurrir para las próximas 5 semanas en el país? Hagamos esa conversión logarítmica, que aunque parezca simplista, por supuesto que no se calcula exactamente así, pero nos puede llevar a más de 50,000 casos en las próximas 5 semanas, de seguir la tendencia igual. Eso significaría que aproximadamente 7,500 personas podrían requerir hospital. 7,500 personas. Y de esas 7,500 personas, posiblemente un 12% de quienes requerirían hospital podrían requerir terapia intensiva. Ahí es en donde nos estaríamos viendo en graves problemas. Y esa situación es válida para otros países, incluso desarrollados en cuanto a sistemas de salud e infraestructura, ya lo decíamos antes, como el caso de Estados Unidos, como fue el caso incluso de Alemania, como ha sido el caso de Italia, de España, que con buenos sistemas de salud fueron catastróficamente rebasados. Claro. Por eso no hay que llegar, por ningún motivo, no hay que permitirnos llegar a esa siguiente etapa, aunque existen altas probabilidades, pero está en que adoptemos las medidas de aislamiento social para que incluso si llegáramos a una etapa de esa naturaleza sea amortiguada y las camas de hospital y las terapias intensivas y los respiradores automáticos, ojo, que eso puede hacer crisis también, nos den el dolor de cabeza de la vida con respecto al sistema de salud. La economía se ha detenido, la economía está en recesión mundial, es la crisis económica más grande que ha tenido el mundo en toda su historia, por cierto. Muchos indicadores del Banco Internacional lo sugieren de esa manera. No haber iniciado y haber iniciado en el momento en que estuviera en la fase crítica del incremento exponencial, tendríamos una catástrofe en mucho menos tiempo. Insisto, es por el motivo que comento, porque cuando entra a esa fase de crecimiento, la pandemia se duplica cada 4 a 5 días. Les voy a decir una cifra que me parece que es impactante, Belén, y lo pueden consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud. En el mundo estamos en estos momentos prácticamente en el 1,500,000 afectados. Estamos en 1,400,000 afectados con 76,500 muertes aproximadamente. Sorpréndanse,
el 74% de quienes han sido afectados por la enfermedad, es decir, 900,000, lo fueron en los últimos 14 días. Es decir, que la curva empezó así, subió un poco, hasta que se dispara. Y en los últimos 14 días han sido el 74% de los casos. Eso mismo puede ocurrir en México y en todos los países. Por eso hay que trabajar desde que la curva empieza a tomar algún nivel de ascenso, no acá en la fase logarítmica, acá es muy tarde. Rusia continúa trabajando en su sistema de salud para hacer frente a esta crisis de COVID-19. Todavía no han llegado a su pico más alto, nos reporta desde Rusia Céline Messier. Ella es corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Rusia, las cifras de contagios están aumentando rápidamente. En los 2 últimos días hemos registrado un incremento por encima de 1.000 casos positivos. Actualmente contamos casi 8.700 enfermos de la COVID-19 y 63 fallecidos. Como puedes ver, estos datos son inferiores a los de otros países. Si bien, como ocurre en otros rincones del mundo, es imposible saber hoy por hoy el verdadero alcance del coronavirus en Rusia. Hay que decir que el país hace un gran esfuerzo para efectuar test a la población. Hasta la fecha se han realizado más de 900.000 pruebas de coronavirus y las autoridades mantienen bajo observación médica a más de 180.000 personas. Rusia tomó además muy pronto medidas para tratar de frenar la propagación del coronavirus y proteger a sus 146 millones de habitantes, como fue el cierre a finales de enero de la frontera con China y la imposición de cuarentenas obligatorias en Moscú para los viajeros que venían principalmente de Europa. Como sabrás, Belén, el presidente ruso Vladimir Putin ha decretado vacaciones obligatorias pagadas por los empleadores para todos los rusos hasta el 30 de abril. Y en Moscú, ciudad con 13 millones de habitantes y epicentro de la pandemia, con casi 6.000 casos y 31 muertes, rige un confinamiento estricto. Eso sí, se prevé que las cifras de infectados aumentarán aún en los próximos días. El presidente ruso ha advertido ya que no se ha alcanzado todavía el pico de contagios en el país. Reportó desde Moscú para el programa Coronavirus, la pandemia, Céline Messier. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. China, país donde se originó la pandemia, poco a poco empieza a ver la luz al final del túnel. Nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos cuenta cuál es la situación actual. Los ánimos de sus residentes están divididos entre las ganas de marcharse y la conveniencia de su salida. Además, las medidas de control y prevención de la epidemia siguen siendo una prioridad y la gente debe seguir alerta, ha dicho un funcionario local. Hay gente en Wuhan que teme ser discriminada en otras partes del país. Además, si viajan les espera un nuevo periodo de 14 días de aislamiento. Con todo, más de 80 trenes están ya listos en la estación de Wuhan para salir de la urbe con distintos destinos a todo el país. Y los 75 controles de carreteras que regulan el tráfico entrante y saliente de Wuhan se levantarán también el miércoles. Entre tanto, en la ciudad siguen presentes las gigantes vallas amarillas que impiden el paso en complejos residenciales y otros edificios. Solo pueden entrar los residentes si presentan un certificado de salud válido. El fin de la cuarentena en Wuhan se une así a otra buena nueva. Por primera vez desde hace meses no se ha informado de muertos ni en Wuhan ni en el resto del país. Los contagiados activos continúan disminuyendo, así como los casos graves. Las autoridades chinas están ahora preocupadas por los casos importados desde el exterior. Reportó desde China para el programa Coronavirus la pandemia Jesús Centeno. China, Corea y Japón han sido modelo para abordar el tema de la pandemia por COVID-19. Estas naciones aplicaron medidas restrictivas y también aplicaron pruebas de diagnóstico de manera oportuna. Sin embargo, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que este panorama fue diferente en otros países de la región de Europa y América. Respondieron de forma muy diversa y al tiempo hemos estado observando que
algunos países que tomaron una disciplina férrea, incluso en momentos muy restrictiva, posiblemente sus sistemas gubernamentales militarizados lo permitieron incluso de forma más rápida, como fue el caso de la propia China y el caso de Corea del Sur. Lograron una contención más rápida del crecimiento exponencial que estaban observando y lograron aplanar la curva de forma más temprana, y en estos momentos, aunque pareciera existir un repunte en algunas regiones de China, China sigue siendo de los países que cuenta con menos de 50 casos nuevos en las últimas semanas ya, cada día, y se puede considerar un país con un control absoluto de la enfermedad. Aunque, insisto, en los últimos días se ha hablado de algunos repuntes de la misma. Pero Corea del Sur, por ejemplo, tiene a la enfermedad bajo muy alto control, no erradicada. De eso no podemos hablar en este momento en ningún país y en ninguna región. Los conceptos para hablar de país libre de la enfermedad los podemos comentar enseguida, porque hay criterios para establecer esto. Pero estos dos países son ejemplo de medidas de contención aplicadas de forma rápida, oportuna de alguna manera, aunque tardaron al menos 3 meses para aplanar la curva. ¿Qué hicieron? El confinamiento en casa, el aislamiento social, pero vigilado. Hicieron aplicación de un número importante de pruebas de laboratorio, alrededor de 7,000 pruebas por millón de habitantes en el caso de Corea del Sur, para que con estas pruebas se pudiera inmediatamente rastrear a los contactos y se pudiera cortar la cadena de transmisión. Algo que adicionalmente hicieron fue pues, la atención oportuna de los pacientes en los ámbitos hospitalarios. Sin embargo, aquí vamos a un punto fundamental que es el que ocupa temáticamente el programa del día de hoy, Belén. Estamos hablando de dos países, en el caso de Corea, en el caso de China, y voy a sumar ahí a Japón, que tienen 13 camas por 1,000 habitantes, camas de hospital por 1,000 habitantes. Cuando vemos a Italia y a España, estamos hablando de países que tienen alrededor de 3.5 camas por 1,000 habitantes. Estados Unidos tiene aproximadamente 2.7 camas por 1,000 habitantes, camas de hospital. Y México tiene 1.5 camas por 1,000 habitantes. Brasil está más o menos en la misma proporción que México. Entonces, hablamos de dos países de América Latina que tienen prácticamente la mitad del número de camas por 1,000 habitantes que algunos países europeos que están sufriendo terriblemente la enfermedad, como es el caso de Italia y España, más España ahorita, pero Italia en días previos. Y tenemos aproximadamente 1.5 menos camas por 1,000 habitantes que Estados Unidos. Y Estados Unidos está en estos momentos siendo el epicentro de la enfermedad, es el país con mayor número de casos, con mayor número de muertes, y estamos hablando de una potencia mundial en todos los ámbitos, incluido su sistema de salud. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez también nos habla sobre la necesidad o no de un cambio de paradigma en el ámbito de la salud a nivel mundial. Las epidemias, algunas sí han tenido ciclos. La que más se ha estudiado es la influenza tipo A, que durante el siglo pasado tuvo una gran pandemia, ahí sí fue la madre de todas las pandemias, la de 1918,
que lamentablemente mató a 50 millones de personas, equivale a 200 millones de personas de la actualidad. Esa es la madre de todas las pandemias. Que se le conoció como la gripe española, sí. Porque al país que más afectó fue a España, precisamente. Y luego vino durante varios años repuntes de esta misma pandemia, pero en el 37 aproximadamente vino otra pandemia de influenza. En este caso fue en Hong Kong. Y luego volvió a haber otra en el 47, en el 57. Creo que volvió a ocurrir en el 97 no hubo, y vino la de 2009. Entonces, las de influenza sí pueden tener, digamos, ciclos de hasta 10 años por cambios que sufre el virus en su estructura. Las mutaciones mayores que conocemos son las responsables de las epidemias y eventualmente de las pandemias. De hecho, lo que en el 2019 se esperaba era una pandemia de influenza, no esta que estamos viviendo. Cuando hablamos de coronavirus, por supuesto que el mundo científico se ha hecho la pregunta de qué puede estar ocurriendo, porque en el 2002 tuvimos el SARS, un coronavirus. En el 2012 tuvimos MERS, otro coronavirus. Y ahora, casi 10 años después, un poco menos, estamos teniendo a este SARS-CoV-2, que es muy parecido al SARS del 2002. Entonces, por supuesto que se estudia filogenéticamente si los virus que van generando una epidemia o una pandemia son producto de mutaciones o de recombinaciones de los anteriores que pueden tener ciclos de cada determinado tiempo. Aquí parecieran 10 años, pero es muy difícil contestar categóricamente la pregunta. Nos dicen, ¿habría que tener un cambio de paradigma? Sí, por supuesto que ir aprendiendo de las pandemias anteriores para tener, número uno, una vigilancia epidemiológica en tiempo real, inmediata, que nos permita detectar en cualquier parte del mundo algún fenómeno que se está saliendo de lo considerado como aceptable, y no nos ocurra lo que han criticado mucho a China durante esta pandemia, que fue el hecho de que haber iniciado en primeros de diciembre, ellos notifican a la Organización Mundial de la Salud prácticamente a finales de diciembre. Entonces, número uno, mucha vigilancia epidemiológica. Número dos, mucho trabajo científico en términos del desarrollo de vacunas. Muchas epidemias que se esperaban de influenza, por ejemplo, no han ocurrido gracias a la vacunación. Y si logramos tener vacuna, aunque todavía tarde algunos meses y no sea suficiente para lo que estamos viviendo en este momento, pero sí para el futuro, eso puede generar un cambio de paradigma en cuanto a las infecciones por coronavirus, por ejemplo. Y otro cambio de paradigmas que es fundamental, y ese lo considero el más importante, Belén, es que las medidas de prevención personales, familiares, sociales, llegan y deben llegar para quedarse. Porque esto es, claro, COVID-19, pero cada año tenemos influenza, cada año podemos tener infecciones por neumococo, cada año podemos tener infecciones por Haemophilus influenza, por otros rinovirus, por virus sincicial respiratorio. Entonces, las medidas que se adoptan para casos como el que estamos viviendo deben generar un cambio de paradigma en el sentido de que se vuelvan parte de nuestros hábitos. Tosemos, cubrir. Estornudamos, inmediatamente hacerlo con el brazo cubierto. Empezamos a tener algún síntoma, no saludes de mano, de beso
o de abrazo. Ya de aquí para adelante. Estados Unidos es hoy por hoy el país que más preocupa en cuanto a número de casos y muertes por COVID-19. En Washington se encuentra nuestro compañero Jorge Bañales, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente reporte. Estados Unidos entró este lunes en lo que las autoridades sanitarias y expertos describen otra vez como una semana crucial en la pandemia. Y después que el presidente Donald Trump advirtió que habrá muchas muertes. Este es el país más golpeado por la pandemia, con más de 337,000 casos confirmados, y la enfermedad ha causado al menos 9,700 muertes. Hay un informe preparado por el Departamento de Salud que encontró que los hospitales de Estados Unidos encaran una escasez grave y generalizada de suministros médicos, lo cual no solo perjudica la capacidad para responder a la pandemia, sino que también pone en peligro la vida y la salud del personal médico. Los gobiernos de la mayoría de los estados han indicado a la población que debe permanecer en sus hogares, evitando la concurrencia a sitios donde haya mucha gente. En caso de que sea necesario ir al mercado o a una farmacia, las autoridades recomiendan el uso de máscaras. Esto ha fomentado toda una pequeña industria hogareña y una gran cantidad de videos en YouTube que dan ideas para la confección de implementos que cubren la cara, desde las pañoletas dobladas a la inclusión de los filtros de papel de las cafeteras. La paralización de la actividad económica ya llevó a casi 10 millones de personas en 2 semanas a solicitar el subsidio por desempleo. La situación es más grave para los millones de personas que trabajan sin contratos, en empleos temporarios, y es peor aún para los inmigrantes indocumentados, que han quedado excluidos de las ayudas financieras dentro de un programa de más de $2 billones aprobado por el Congreso. Sí, es en todo el país, es un poco resultado de cómo funciona este país con un sistema de asistencia de la salud que no tiene una autoridad central. Cada estado tiene sus propios programas. La mayor parte del cuidado de la salud en este país está en manos de empresas privadas y compañías de seguros y hospitales privados. De modo que cuando empezó a llegar la epidemia, no había una autoridad central, por ejemplo, que llevara un inventario de cuántos respiradores hay, cuántas máscaras disponibles hay. Ahora es una competencia casi entre estados y hospitales por conseguir los equipos médicos, y sigue aumentando el número de casos y sigue aumentando el número de muertes. Hacemos una pausa breve, regresamos con más información. Brasil fue el primer país de América Latina donde se reportó un caso de COVID-19. Han pasado ya varias semanas en medio también de la polémica por la actuación de su presidente. En Brasil se encuentra Flavia Peixoto, quien nos reporta desde allá. Brasil ya tiene más de 14,000 casos confirmados de coronavirus y alrededor de 700 muertes. 20 ciudades concentran 73% de los casos. La situación es peor en São Paulo, seguida de Rio de Janeiro, Fortaleza y Brasilia, la capital federal donde yo vivo. Manaus, la capital del estado de Amazonas, es la quinta ciudad con número más grande de afectados por la enfermedad. Esto preocupa por el tema de la población indígena que vive en la región amazónica. El coronavirus no puede llegar a estos pueblos porque es un punto de dificultad de la salud pública de Brasil, pues viven en locales donde muchas veces es necesario viajar 5 o más días en barco. Otra situación que preocupa en Brasil son las favelas de las grandes ciudades. Son hogares que tienen muchas personas viviendo en espacio chiquito, donde es casi imposible hacer un aislamiento. Además, en muchas favelas hay concentración de la gente en las calles. Hay denuncias de que los bares siguen llenos y ocurren partidos de fútbol con frecuencia.
Más de la mitad del país está en cuarentena y esto, claro, afecta fuertemente la economía. Algunas medidas han sido anunciadas. Por ejemplo, una ayuda emergencial de aproximadamente $115 por 3 meses o hasta el fin del periodo crítico a trabajadores informales, desempleados y dueños de microemprendimientos. Otra medida es que el fondo partidario y electoral va a ser utilizado para combatir la pandemia. En la política hay sectores del gobierno y de la sociedad que quieren una cuarentena menos severa y otros que defienden el aislamiento. En este sentido, el presidente Bolsonaro y el ministro de Salud, Henrique Mandetta, están en desacuerdo. Pero el ministro sigue en el cargo hasta el momento. El ministro anunció ayer que va a conseguir comprar más de 1.500.000 máscaras porque faltan equipos de seguridad, especialmente para los profesionales de salud. El desafío también es ampliar la realización de testes en la población del país, que tiene más de 200 millones de habitantes. Los brotes, pandemias y epidemias de virus o bacterias han surgido a lo largo de la humanidad. La epidemióloga Norma Jacobo Hernández advierte sobre el riesgo de presentar varias enfermedades transmisibles de manera simultánea al COVID-19. En América, la historia de las epidemias, se tiene registro de estas desde la llegada de los españoles, en donde una población que no tenía inmunidad ante enfermedades como fue entonces la viruela o el sarampión, pues fueron devastadas por estas enfermedades. Y es un comportamiento que, como bien lo mencionaban en el reporte anterior, hemos visto de manera cíclica. Cada 10 años vemos cólera, los brotes que cada 10 años tienen un repunte en dengue que afecta a todas las Américas y también al mundo. Y bueno, en esta ocasión, que además de influenza se agrega este nuevo virus, COVID-19. Existe un protocolo específico que incluso se aplica de acuerdo a la temporalidad en el año. Por ejemplo, influenza. En todo el mundo existe una definición operacional en donde a partir del mes de, del mes de octubre al mes de mayo, bajo ciertos síntomas que presenta un paciente, yo lo clasifico como un caso probable de influenza y entonces busco el diagnóstico, pero sobre todo darle el manejo inmediato. Existen otras temporalidades, en el temporal de lluvias que todos conocemos y ubicamos, la búsqueda de casos de dengue, también de acuerdo a una definición operacional específica. Y así sucesivamente en cada parte del mundo. A partir de ello es que identificas el caso, lo clasificas como un caso probable, después le ofreces el diagnóstico, pero sobre todo, como te comento, el tratamiento. Esto nos ha permitido establecer lo que nosotros llamamos triage epidemiológico dentro de los hospitales. En este momento, por ejemplo, en mi hospital existen 2 módulos. El módulo que identifica los pacientes con datos de alguna alteración respiratoria y entonces pasa a la evaluación para identificar si se trata de un caso probable de influenza o de un caso probable de COVID. Y dentro de unas semanas estará funcionando ya también el módulo de dengue para identificar si yo tengo un caso de dengue probable, ya sea hemorrágico o no hemorrágico. Hay un síntoma que hace diferente a cada uno de estos diagnósticos. Por ejemplo, influenza es un paciente que llega con dificultad para respirar, con tos importante. Un paciente con dengue es un paciente que llega con dolor de huesos, con dolor de músculos, posiblemente sangrando. Un paciente con COVID en este momento, pues estamos empezando a identificar pacientes, pero es un paciente con fiebre, con cefalea, con tos. Y bueno, otro de los brotes importantes que pudieran presentarse en las Américas es sarampión, en donde además de estos síntomas se agrega exantema. Las poblaciones o los grupos de edad también nos ayudan mucho a diferenciar, poder identificar de qué diagnóstico se trata. Dengue es una enfermedad que se presenta más en la edad
entre los 30 y los 50 años. Sarampión lo esperamos principalmente en los menores de 5 años e influenza, pues encontramos los casos más graves después de los 60 años. Hacía 25 años que no teníamos casos autóctonos en México. Se había hecho un trabajo bastante importante en relación a las campañas de vacunación que desafortunadamente, pues no fueron seguidas como debería haber sido por la población. Existen estos movimientos antivacunas que en el mundo entero han disminuido las coberturas de vacunación y que esto también ha ocurrido desafortunadamente en las Américas. Como tú bien lo sabes, pues está ocurriendo en este momento un brote importante en la Ciudad de México que también tiene antecedentes en otros países en América como es Venezuela y Colombia. En este año esperamos el desarrollo de estos dos brotes importantes, COVID-19 y sarampión. Sarampión inicia principalmente en el mes de marzo, pero es muy importante la cantidad de pacientes que pueden generarse a partir de uno, que pueden ser incluso hasta 20 personas infectadas por cada caso que nosotros encontramos y muy posiblemente pueda extenderse durante todo este año si es que el brote evoluciona más. Hacemos contacto ahora hasta Cuba. Ahí se encuentra nuestro compañero Atahualpa Americe. Él es corresponsal de la agencia EFE y nos describe cuál es el panorama actual y cómo han enfrentado las autoridades cubanas esta situación. Más de 16.000 personas permanecen aisladas en su domicilio bajo vigilancia epidemiológica. También es importante destacar que, como comentaba antes, el número de pruebas está creciendo cada día en Cuba. De las más de 5.000 realizadas en las últimas semanas desde que comenzó esto, solo 1.200 pruebas corresponden solo a este domingo, ayer, o sea que se están multiplicando prácticamente cada día. Por otro lado, el Ministerio de Salud nos sorprendió un poco ayer al anunciar que se comenzará a aplicar a la población que no tiene síntomas un medicamento homeopático. Esto sería como medida profiláctica o medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus. Es el fármaco que se llama Prenvengovir. Está considerado por las autoridades sanitarias de la isla como una ayuda en la prevención de afecciones como la influencia, enfermedades gripales, dengue, infecciones víricas emergentes o virales emergentes, que es precisamente el caso del nuevo coronavirus. Y por cierto que ayer, otra curiosidad, también se denunció la detención de 8 personas acusadas de robar más de 4.000 mascarillas y otros productos médicos para venderlos en el mercado negro. Y aparte de esto, esas son las últimas novedades. Cuba se encuentra ahora en una fase preepidémica ante la pandemia. El gobierno ha tomado medidas como el cierre de escuelas, restricción de actividades en sectores no imprescindibles, la suspensión de eventos públicos, pero aún no se ha decretado confinamiento domiciliario. Eso sí, la gente sale poquito a la calle y todo el mundo con su máscara puesta. Es raro ver a alguien sin la máscara en la calle. Y por último, las autoridades cubanas suspendieron los vuelos comerciales, esto fue la semana pasada, los vuelos comerciales y charter a sus aeropuertos, y también decretaron la retirada de embarcaciones extranjeras de las aguas territoriales. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más noticias. Y en medio del panorama sombrío que ha dejado tras de sí el avance de esta pandemia por el mundo, también hay buenas noticias. Así nos lo reporta desde Perú Ana Romero, quien nos da cuenta de cómo madres contagiadas por este coronavirus han dado a luz a bebés sanos. Hola, muy buenos días Belén, soy Ana Romero desde Lima, Perú. Un saludo para ti y para todos los televidentes de Canal 44. Hoy miércoles 8 de abril se cumplen 24 días del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno de Martín Vizcarra. La situación en nuestro país es la siguiente: 2.954 contagiados, 107 fallecidos. El gobierno decretó inmovilización social obligatoria total para este jueves 9 y viernes 10 de abril,
con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus en nuestro país y decidirá el día de mañana si se amplía o no la cuarentena. Hay personas que no están respetando las medidas y siguen saliendo a las calles irresponsablemente, por lo que ya son 52.000 personas que han sido detenidas por no respetar el aislamiento social. Por otro lado, 24.000 peruanos se encuentran aún varados en el extranjero esperando retornar y se han repatriado a la fecha 6.600 peruanos. Este lunes 6 de abril se iniciaron las clases escolares a nivel nacional a través del programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación en varias plataformas, radio, televisión y web. Y con gran satisfacción podemos decir que el canal de la Universidad de San Martín de Porres, USMP Televisión, está apoyando gratuitamente con sus contenidos curriculares de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Un hecho que hay que resaltar en estos días tristes es el nacimiento de 2 bebés, cuyas madres dieron positivo para coronavirus y que nacieron en buen estado de salud. La verdad, noticias como estas nos llenan de esperanza en estos momentos difíciles y tan duros por los que atraviesa el mundo. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero. Los países de América Latina hoy por hoy se debaten entre esta incertidumbre sobre lo que pasará en sus etapas más álgidas, no solamente en materia de salud, también en materia económica, particularmente sobre los riesgos que presentan los países de la región de América. La epidemióloga Norma Jacobo Hernández habla precisamente de las enfermedades transmitidas por vectores. El cuadro clínico es muy similar. Es en el área de la atención médica en donde se puede diferenciar el cuadro. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con fiebre, con cefalea, con tos, mialgias y atralgias. Y este cuadro clínico puede tenerlo dengue, puede tenerlo influenza y puede tenerlo COVID. Sin embargo, los antecedentes epidemiológicos son muy importantes. Habrá quien nos dé la información de que estuvo en contacto con picaduras de moscos días previos. Habrá quien nos diga, no, yo estuve en contacto con una persona que fue diagnosticada como probable COVID o un COVID confirmado. O habrá quien nos dé otros datos de importancia epidemiológica, que es lo que nos ayuda a diferenciar cuáles son los diagnósticos. Decirte si es más importante el cuadro clínico en una enfermedad de transmisión por dengue que una por virus, pues al fin de cuentas son virus. Si yo te hablo de dengue es una enfermedad que requiere de un mosquito para que pueda ser infectado en una persona, pero al fin de cuentas estamos hablando de un virus. ¿Qué enfermedades de transmisión a través de un vector tenemos? Tenemos dengue, Zika y chikungunya, que aunque se presentan en un menor número de casos, también lo tenemos presente. Y tenemos algunas otras, como pueden ser la riqueza o la enfermedad de Chagas, que se ven en una cantidad menor, pero que también los encontramos durante el año. 3 cosas son importantes: la vacunación, especialmente para los grupos de riesgo; para dengue, la eliminación de criaderos, limpiemos nuestros hogares ahora que estamos resguardados en casa; y para COVID, acuda de manera pronta para su atención y evite las aglomeraciones. En los últimos días ha estado a debate el uso o no generalizado de las mascarillas o cubrebocas. El doctor e infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre esta polémica y también nos hace algunas recomendaciones en caso de que se decida usarla. Menciona también la importancia del uso de cubrebocas en espacios abiertos y particularmente sin olvidar una de las medidas principales, el lavado de manos. La mayor parte de agencias internacionales siguen aceptando que la mascarilla es para el uso del enfermo y con esto evitar la transmisión. Pero empiezan a cambiar algunas recomendaciones y lo quiero señalar puntualmente y después, si me permites, ofrecer una opinión. Por ejemplo, el Centro para Control de Enfermedades de Atlanta, una de las agencias internacionales referentes en lo que se refiere a al dictado de algunas políticas y de medidas de protección, ha señalado en los últimos días la
utilidad de al menos portar una cobertura que puede ser incluso con los cubrebocas que las personas fabrican en su propia casa, en situaciones, digamos, específicas, especiales, cuando las personas tienen que ir al supermercado o a la farmacia, no hay otra alternativa, tienen que salir a buscar lo necesario para el hogar, medicamentos, etcétera. Y ahí es válido, incluso dicho por los Centros para Control de Enfermedades hace 2 días, la utilización de cubrebocas. ¿Por qué hablan ellos de los cubrebocas que se fabrican en casa? Bueno, por lo mismo que escuchábamos, evitar que los cubrebocas que se utilizan más en los hospitales vayan a caer en un más profundo desabasto del que actualmente existe y eso vaya a generar crisis adicional a el ámbito hospitalario para la atención. Entonces, esa es prácticamente un cambio de recomendación. Yo lo he estado diciendo y aquí viene mi opinión en diversos momentos, incluso lo hemos comentado en este espacio, Belén. El transporte público en muchos países, en México no es la excepción, es un transporte público en el que en horas pico para laborar va saturado. No hay oportunidad de guardar un espacio de los 8 pies que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que son 1,80 m. Y por lo tanto, en condiciones de esa naturaleza, si alguien porta un cubrebocas, es muy bienvenido. Es más, también en el transporte público, el Centro para Control de Enfermedades está recomendando la utilización de protección de las vías respiratorias, incluso para quien no tiene síntomas, incluso para quien no ha estado en contacto con ningún enfermo. Entonces, empieza a cambiar este paradigma y empieza a orientarse a el que sí se utilice cubrebocas de una forma un poco más generalizada, visualizando cuando vas obligadamente a tener que estar, digamos, más cerca, entre persona y persona. No porque se empiece a utilizar cubrebocas de manera más generalizada, se vaya a perder la disciplina del aislamiento social, que no se vaya a perder la disciplina del lavado de manos o del uso del gel de alcohol, que no se vaya a perder la disciplina de no llevar las manos a la cara, porque a veces incluso el cubrebocas genera la necesidad de estarlo acomodando y eso es llevar las manos a la cara. También hay que tener ese tipo de precauciones, no perder las demás medidas. Esta sería una medida adicional sin descuidar las otras, claro, que son fundamentales. Doctor, en la Universidad de Valencia, en España, han creado nuevos modelos de ventiladores que ayudan a las personas que han sido contagiadas por el virus de COVID-19. Esta es una oportunidad para la innovación científica que ocurre mientras ese país rompe récords, lamentablemente, de defunciones. La insuficiencia respiratoria es uno de los síntomas asociados con COVID-19. Se estima que entre un 3 y un 7% de los infectados con el virus requerirán sistemas de ventilación mecánica. La Universidad Politécnica de Valencia ha liderado junto al IBV el desarrollo de un nuevo ventilador mecánico para el tratamiento de estos pacientes. El sistema cumple con los requerimientos médicos necesarios para el tratamiento de este tipo de pacientes y permite ajustar su funcionamiento a las características de cada paciente de una forma sencilla. El ventilador se ha desarrollado y validado en la Universidad Politécnica de Valencia en tan solo 10 días. Destaca por su reducido tamaño y fácil manejo. El personal sanitario puede seleccionar el volumen de aire y la frecuencia del ciclo respiratorio, entre otros parámetros. Además, el sistema cuenta con diferentes alarmas que permiten el adecuado control. Y está listo ya para su producción industrial. Diferentes empresas están ya estudiando su producción industrial, que podría comenzar en cuanto obtengamos la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En el proyecto ha colaborado también el Instituto Tecnológico EIDIME, la Universidad Católica de Valencia, así como expertos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias y del INCLIVA. Hasta aquí llegamos con este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le invitamos para que nos acompañe y nos sintonice en la siguiente emisión.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.